Oye, José Antonio, te agradezco mucho por tu predisposición para poder colaborar con esta consultoría. Quería contarte de qué se trata, ¿ya? Es un proyecto que se llama Mover Ciudades, organizado por la GIZ, sí, la cooperación alemana, que busca la implementación de la política de movilidad sostenible en el Ecuador, ¿sí? El proyecto en específico en el que yo estoy trabajando consiste en articular la normativa de movilidad sostenible entre el Estado central, el gobierno central, llamémoslo así, y los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los municipios. En eso está enfocado. Nosotros tenemos como objetivo enviar un proyecto de ley, o sea, entregar un proyecto de ley con todo este tipo de temas para que se pueda articular de forma correcta una política de movilidad sostenible, ¿sí? Ya. Y asimismo un proyecto de ordenanza tipo, ¿ya? Para con el objetivo de no afectar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, pero que sí exista algo de armonía entre la política nacional, ¿sí? Y la política local, ¿sí? No sé si necesitas algún antecedente antes de ir con las preguntas. No, 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 lo tengo claro. Ya, mi querido José Antonio, te envié igual el ayuda a memoria donde estaban los objetivos, etcétera. Y te voy a ir con la primera pregunta, ¿ya? ¿Qué rol considera que debe asumir el gobierno nacional en la implementación de la política de movilidad urbana dentro del proyecto Mover? A ver, el gobierno central lo que tiene que hacer es dictar estas políticas macro, pero no creo que deba entrar a regular a detalle la movilidad sostenible porque son temas muy, muy, muy particulares de una circunscripción, de cada ciudad. Por algo tienen las competencias los GATS. Entonces, yo creo que el gobierno lo que debe hacer es ser una autoridad nacional, un ente regulador que puede establecer cuáles son estas políticas bajo las cuales deben trabajar los municipios, pero definitivamente no meterse en la implementación como tal, más allá de ser un apoyo para los GATS. Chévere, José Antonio, te hago la segunda pregunta. Desde tu experiencia como ministro, ¿cómo se pueden alinear los planes nacionales de desarrollo con políticas como Mover para garantizar una visión integrada de sostenibilidad urbana? La única forma es que se construyan en conjunto. O sea, yo te decía hace un rato, sí, el gobierno nacional, el gobierno central es quien debe emitir estas políticas que van a regir todo el sistema, pero esas políticas tienen que construirse en conjunto. Si tú solamente sacas algo desde el gobierno central o sacas algo desde el GAT, luego a la hora de la hora no los vas a poder alinear. Estas políticas macro o estas leyes que deben emitirse tienen que ser con la participación de todos, incluyendo a la gente que se mueve, pues, ¿no? Tienes que poder escuchar qué es lo que se espera del transporte público. Y luego aquí viene el tema de que hasta ahí debe llegar el Estado y ya la implementación sí el GAT, porque en cada ciudad el transporte público es diferente, ¿no? Aquí en Guayaquil morimos por un acondicionador de aire en un bus, allá en Quito te vuelves loco, ¿para qué? Eh, pero definitivamente la forma en la que construyes eso es en que estén todos sean escuchados y todos participen. Si no, en el ejemplo que te da un poco chistoso del bus en Guayaquil, eh, vas a terminar con buses con acondicionador de aire en todo el país, porque solo escuchaste a Guayaquil, ¿no? Entonces creo que la única forma de garantizar que se alineen esas políticas o esos planes es que se construyan en conjunto. Clarísimo, mi querido José Antonio. Te hago la tercera. ¿Cuál es el valor estratégico de la cooperación internacional, como la GIZ, la Unión Europea, el BMZ, para impulsar proyectos de movilidad sostenible en el Ecuador? Mira, creo que tú y yo lo vimos desde dentro del gobierno y la realidad, no quiero decir la triste realidad, pero sí la cruda realidad es que si no te manejas con cooperación internacional es muy difícil que tengas éxito en algún proyecto como este. ¿Por qué? Porque a diferencia de la costumbre local, nosotros no estamos pensando en salvaguardas ambientales o sociales a la hora de implementar un proyecto. Esa es la realidad. Cuando tú tienes a la cooperación internacional trabajando en conjunto en uno de estos asuntos, ellos te dan precisamente ese valor estratégico de primero conocer lo que ha ocurrido en otros países y con otros sistemas similares. Segundo, te dan recursos y no hablo solamente de dinero, te hablo de especialistas que pueden venir y capacitar y difundir el tema acá en el país. Eh,
pero sobre todo es esta visión que tiene la cooperación internacional al momento de implementar un proyecto, de pensar en la gran imagen, de pensar en cuáles son las salvaguardas o qué es lo que hay que considerar que podría afectarse a la sociedad, al ambiente, a la economía, etcétera. Entonces, más allá de todos los recursos humanos y en dinero que te dan, es el tema de esa visión estratégica que suelen tener los cooperantes a la hora de implementar proyectos. Gracias, mi querido José Antonio. Vamos con la cuarta. ¿Qué condiciones se deben cumplir a nivel institucional y técnico para acceder a financiamiento climático que permita implementar a gran escala iniciativas como las de Mover? Bueno, para poder entrar en financiamiento climático, definitivamente lo que tienes que hacer es cumplir los estándares del fondo al cual quieres aplicar. Pero a grandes a rasgos, lo que tiene que hacer un proyecto de este tipo para financiamiento climático es pensar o trabajar el proyecto incluyendo criterios climáticos. Entonces, te pongo un ejemplo. En su momento, en el gobierno en el que compartimos, se expidió, se llamaba el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, tú recordarás algo que nos pasa mucho es en Ecuador se te caen los puentes 3 y 4 veces. Claro. Lo que este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático te decía es, oye, estas son las zonas de mayor riesgo en el país y tenemos que adaptarnos, porque el cambio climático ya está aquí. Tenemos que mitigar sus efectos, seguro que sí, tenemos que reducirlo, pero también tenemos que adaptarnos. Entonces, ya en el país sabemos que no debes construir un puente en X sitio porque se te lo va a llevar un deslave o una crecida de un río. Y en el país no hemos estado considerando esto que ustedes ahí ahora quieren incluir, que es el financiamiento climático y esos estándares climáticos. Entonces, una cosa básica que tienes que hacer es, por ejemplo, considerar estos informes como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y fijarte cuáles son las zonas de riesgo por efectos climáticos para poder tener una movilidad sostenible. Entonces, mandar a una ciudad como Babahoyo o Quevedo a que dependan mucho de la bicicleta, te estoy hablando en los términos más Sí, claro. básicos y puntos de la movilidad sostenible, pero si tú mandas a una ciudad como Quevedo o Babahoyo a que anden solo en bicicleta, ¿qué vas a hacer 4 meses al año cuando están bajo el agua? ¿Me explico? Entonces, puedes caer en el error de no considerar estos efectos o estos criterios climáticos en los proyectos. Creo que la garantía para poder acceder a ellos, a los fondos, es considerar estos criterios climáticos en la ejecución de cualquier proyecto. Clarísimo, y no había pensado eso, tienes toda la razón, tienes que ver también lo que está pasando en cada ciudad, pues efectivamente. Realidad, hermano, sí, sí, la bicicleta es hermosa, yo ando todos los fines de semana, todo lo que quieras, pero por ejemplo ahorita en invierno, en donde yo ando en bicicleta, que es acá arriba en La Espol, es imposible entrar, porque es un lodazal, recién ahorita está mejorando. Ahora imagínate eso a nivel de ciudades. Quevedo ha pasado casi todo el invierno bajo el agua, Babahoyo igual. Entonces, si no entras a considerar en eso, y lo mismo para la implementación de políticas, eso lo sabe el mono que tiene que pasar por allí y se da cuenta de que está inundado. Si tú no consideras esas cosas para políticas públicas, terminas metiéndole a todo el país una medida que va a ser imposible implementar en ciertas zonas. Entonces es un tema delicado, no, no te envidio en la consultoría, hermano. Gracias, José Antonio. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué desafíos enfrentó el Estado ecuatoriano en términos de gobernanza ambiental y urbana y cómo Mover, el proyecto Mover, puede ser una herramienta para superarlos? Te voy a decir una cosa, el mayor obstáculo que siempre tuvimos, y creo que no fue solamente desde mi cartera de Estado, es el tema de prioridades en el país. Por supuesto, los que entramos en materia, tú que estás haciendo una consultoría, yo que pasé por el ministerio, sabemos la importancia de considerar lo ambiental en el día a día, porque a la hora de la hora, pues, si no tenemos aire respirable, el resto de cosas no importa, pues, ¿no? Habrá crecido la minería, habremos explotado los bloques del suroriente, habremos hecho todo, pero no tendremos aire para respirar. Pero explicar eso a todo el mundo es muy complicado. El mayor obstáculo, el mayor desafío que tienes para implementar algo así como un tema ambiental urbano es el tema de priorización. ¿Cómo llegas tú y le dices a alguien,
este árbol es muy, muy, muy importante o este bosque es muy, muy importante cuando ellos no tienen energía eléctrica, cuando no tienes un sistema de alcantarillado, de desagüe, cuando no tienes escuela ni hospital en el pueblo. Entonces, simplemente no te prestan atención. Creo que ese es el mayor desafío. Y transfiriéndolo al proyecto de ustedes a mover, creo que uno de los grandes desafíos será entrar a una ciudad que está llena de baches, que tiene delincuencia, que, que tiene mil problemas, como todas las ciudades del Ecuador y del mundo tienen algún problema, eh, y poder hacer o poder crear un proyecto que sea lo suficientemente flexible o maleable para acogerse a cada una de esas realidades. Porque como te digo, entrar a una ciudad en donde estás lleno de baches y de delincuencia, a decir preocupémonos de la movilidad sostenible, la gente te va a decir, pana, a mí lo que me preocupa es que me asalten en el bus, no si el bus está quemando combustibles fósiles. Creo que ahí va a estar el mayor desafío de un programa como este. Tienes absolutamente toda la razón y te hago la última pregunta para no quitarte más tiempo. En tu Tranquilo. experiencia como ministro, mi querido José Antonio, ¿qué relación tuviste con los gobiernos autónomos descentralizados? Olvidemos un momento por el tema mover, ¿sí? En Ya. competencias de materia ambiental, que muchas veces pueden llegar a ser incluso concurrentes, ¿sí? ¿Cuál fue tu relación? ¿Existía una articulación o fue complicado y de qué dependía esto? Siempre hubo buena articulación, eso sí debo reconocer, en el ministerio había una persona con 20 o 30 años de experiencia que manejaba todos estos temas de competencias con los GATS, porque había que estar muy metido con el Consejo Nacional de Competencias. Y donde se te montan las competencias es una línea muy, 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 muy delgada que depende de un sistema informático. Pero más allá de eso, de que tienes que andar con cuidado de puntitas, eh, nunca hubo mayor problema con los temas de las acreditaciones a los GATS. También recuerda que bueno, tres de las ciudades más grandes del país tienen un sistema ambiental de gestión ambiental distinto, ¿no? Entonces, el resto de municipios de GATS del país solo pueden hacer tres o cuatro cosas y luego tienes los GATS de Guayaquil, Quito y me parece que era Cuenca, que tienen competencias ambientales que son en otras ciudades del Ministerio del Ambiente o de la prefectura. ¿Ok? Entonces, con ellos la situación era un poco más delicada en las auditorías. Cuando enviaban sus auditorías de cómo han estado durante el año, la revisión era más delicada porque había mucha más información. Y sí solían haber no conformidades, pero era en la mayoría de los casos temas a subsanar. Lo más común era que alguien no actualizó las ordenanzas o que no había buen manejo del archivo, porque también es todo un desafío en los GATS. Tú sabes que el financiamiento del GAT es mucho más chiquito que lo que teníamos en el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para ambiente. Los GATS destinan muy poco porque, como decía, tienen otras prioridades, pero eran más ese tipo de cosas con las que nos topábamos. O sea, si tú te fijas en las no conformidades que tiene el municipio de Guayaquil para haber sido suspendido, son temas de archivo, de no haber contestado a tiempo algún oficio, de haberte demorado de más en otorgar una licencia, que son cosas que, te lo digo yo que estuve adentro y hasta con un poquito de vergüenza, son cosas que pasan, porque tienes muchísimas limitaciones de personal y de recursos, ¿no? Pero más allá de eso, el tema funcionaba bastante bien. No era un tema nuevo también, cuando nosotros llegamos al ministerio ya tenía más de 10 años, entonces ya estaba caminando bastante bien. Clarísimo, mi querido José Antonio. Oye, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus criterios que me van a servir inmensamente para poder seguir trabajando en esta consultoría, viejo. Lo que quieras, hermano. Es un tema que me apasiona y que lamentablemente no se le ha prestado mucha atención. No sé si viste o has revisado lo que estás haciendo de la consultoría, esta, este artículo, esta disposición de la Ley de Eficiencia Energética, que te mandaba a todos los GATS a ya tener su plan de movilidad sostenible. Me parece que era hasta diciembre del dos mil Lo he visto veinticuatro. y te agradezco. Lo voy a revisar este instante. No sabía. Te digo, es un tema apasionante. En la Ley de Eficiencia Energética hay un artículo, no me acuerdo
140 puede ser, 141, que te establece la obligación de los GATS de tener este plan de movilidad sostenible urbana, una cosa así. Te puedo estar mintiendo en los nombres o en algún detalle, pero el artículo existe, eso sí estoy seguro. Qué frita, Y puede servirte como un punto de partida porque también pudieras en esta ordenanza tipo que quieres hacer, eh, establecer una ordenanza que de paso regule la movilidad sostenible, qué es movilidad sostenible en cada GAT, ¿no? En cada circunscripción. Chequéatelo, si no, igual yo voy a verlo, debo tenerlo anotado en algún lugar de mi teléfono, porque ya tengo un tema que me apasiona, la movilidad sostenible. Cuando vivimos en ciudades como Guayaquil o Quito, pues hermano, y te toca Ajá. eso es lo que más quieres, así que muchísima suerte, pana. Ojalá funcione y en lo que necesites, déjame saber. Oye, José Antonio, te agradezco inmensamente, te mando un abrazo gigante y cuando vengas por Quito avísanos para almorzar o hacer algo, te invito a almorzar, mi hermano. Dale, dale, te voy a avisar a ver si nos tomamos un café la próxima vez que vaya. Creo que en las próximas 2 semanas he de ir por ahí. Chévere, ahí nos vemos entonces. Sí, cuídate, Dale, José hermano. Antonio, cuídate que estés muy bien. Chao, chao. Igual, un abrazo. Chao, chao.